Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Oportunidades en el sector tecnológico, en el que vamos a entrevistar a Gabriel Simón, director de ventas para el mercado ibérico de la gestora Columbia Threadneedle. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, simplemente comentaros, como os comentamos siempre, que este es un webinar divulgativo. Es un webinar en el que buscamos pues, aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión y de las finanzas personales. En concreto, este webinar pertenece al ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella o bien a representantes de distintas gestoras nacionales o internacionales, como es el caso que nos ocupa hoy. Y bueno, comentaros también un poco la dinámica, recordaros un poco la dinámica de estos webinars. Nosotros pues vamos a hacer una pequeña entrevista, en este caso a Gabriel, sobre el tema que da título al webinar y sobre otras cuestiones también relacionadas con el mundo de los mercados, de los fondos de inversión y de la propia gestora a la que Gabriel representa. Y vosotros pues vais a poder participar al final de la entrevista en un turno de preguntas que abriremos a los asistentes y ahí podréis formular pues, las preguntas que queráis. De hecho, voy a activar eh, para que podáis hacer las preguntas sin ningún problema. Incluso si surgen preguntas a lo largo de la entrevista, a lo largo de la charla, las podéis ir dejando en el chat sin ningún problema, que cuando termine la entrevista y abramos ese turno de preguntas, pues recuperamos esas dudas que os hayan ido surgiendo. Y bueno, como os comentaba en un principio, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Simón, que es el responsable de ventas para Iberia, o sea, para el mercado ibérico de Columbia Threadneedle. Y vamos a hablar un poquito de esto del sector tecnológico, de las oportunidades que encierra y de muchas otras cuestiones más. Comenzamos. Bueno, pues Gabriel, el sector tecnológico acumula un comportamiento muy positivo en el año. De hecho, el Nasdaq sube más de un 30% en lo que va de año. Y claro, lo que muchos inversores se preguntan ahora es, ¿les sigue quedando potencial? ¿Qué pensáis vosotros o qué piensa vuestro departamento de inversión? Sí, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar aquí con My Investors, así que queda dicho de muchísimas gracias, agradecerte vuestro tiempo, ¿no? Respecto a la pregunta, bueno, más que el corto plazo, yo creo que aquí nosotros desde Columbia Threadneedle lo que pensamos es que hay factores estructurales en el sector de la tecnología que van a continuar. No es una moda del corto plazo, sino que al revés, es todo lo contrario. ¿Y qué ha cambiado? Porque el sector tecnológico cambia a muchísima velocidad y es importante tener en cuenta que hay factores que creemos que están cambiando y que van a liderar un poco el futuro de estas compañías, ¿no? de este sector, ¿no? El primero es que pues son compañías que ofrecen potenciales de crecimiento en beneficios muy altos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues básicamente hay compañías que ofrecen beneficios de doble dígito, ¿no? Y eso es bastante relevante, teniendo en cuenta el entorno macro en el que nos enfrentamos, que aquí no entramos en el debate si estamos cerca de una recesión suave, una recesión más severa, pero estás comprando compañías o vemos oportunidades en compañías donde el crecimiento de beneficios es bastante alto. ¿Y cuánto de alto? Porque siempre es bueno hablar de referencias. Bueno, pues normalmente son compañías que a futuro van a crecer o están creciendo por encima del mercado en el que operan, ¿no? Esto es importante porque hay que poner siempre referencias, ¿no? No es tanto el dato, sino que sabes que van a comprar o van a crecer, pues eso, crecimientos superiores a su mercado natural, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es relevante, es que como están creciendo a un nivel elevado, esos crecimientos son elevados en función de esos índices en los que operan, pues los precios ajustados por ese crecimiento suelen ser bastante atractivos. Siguen cotizando a lo que nosotros llamamos PERES, el PER, el precio por beneficio, pues hay oportunidades en compañías que creemos que va a seguir funcionando. Evidentemente hay compañías que están cotizando a precios muy caros, las valoraciones son muy caras, pero hay otras que no. Luego entiendo que a lo largo de la charla lo veremos más en detalle, pero sí que hay oportunidades en algunas compañías que ya ofrecen rentabilidades ajustadas por riesgo muy atractivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que esa tendencia va a continuar. Y luego también es importante que esa selección de compañías sea muy pura. ¿En qué sentido? Bueno, pues que
hay que tener equipos que sepan seleccionar bien las compañías, ¿no? ¿Y qué compañías nos gustan? Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de tecnología, como hemos mencionado, hablamos de crecimientos a futuro que se esperan muy altos, pero lo más importante es que ya sean rentables a día de hoy. Es decir, nosotros desde Columbia Threadneedle elegimos compañías que sabemos que a día de hoy ya lo que nosotros llamamos flujo de caja netos positivos, ya son rentables. No estás comprando futuribles, estás comprando ya compañías que funcionan, ¿no? Entonces, aquí la gran importancia, lo más importante es tener equipos que sepan identificar esas compañías. Y otra cosa también importante, hay que elegir compañías donde tengan modelos de negocio difícilmente replicables. Y esto es muy importante en entornos de inflación como la actual. Cuando tienes una inflación elevada, nosotros pensamos que desde el punto de vista de la inflación, pues ya hemos visto lo peor y posiblemente estaremos en entornos, digamos, de estabilización de inflaciones. Tienes que tener compañías que tengan esa capacidad de fijación de precios. Como estás comprando compañías que tienen modelos difícilmente replicables, tienen esa capacidad por fijar precios. Entonces, como es, son temas que a largo plazo siguen bastante al día, son bastante caldentes y pensamos que eso va a continuar. Y ya por último, ha habido un cambio muy relevante en el sector tecnológico, que eso ha pasado en los últimos 5 años, no es algo que lleva pasando desde hace 5 años, y es que la tecnología ha pasado de ser un sector muy cíclico, es decir, que cuando la economía iba bien, antes las tecnológicas lo hacían bien, y cuando iba la economía mal, pues lo hacían mal. Eso ha pasado, eso es lo que, vamos, lo que se traduce a ser un sector cíclico, ha pasado a ser un sector más transversal, menos cíclico, ¿no? Entonces, eso te permite encontrar oportunidades en cualquier ciclo económico en el que encontramos. Por ejemplo, un claro ejemplo, nosotros creemos que existe un potencial bastante alcista, ya lo hemos visto, sobre todo en el último trimestre y este año, en sectores como, por ejemplo, en semiconductores. ¿Por qué? Porque antes el mercado, los inversores traducían que los semiconductores tenían mucha beta, es decir, iban muy ligados al ciclo económico, pero nosotros hemos visto un cambio de tendencia clara y es que esos semiconductores, esa inversión en semiconductores, esa demanda por semiconductores, no solo se centran exclusivamente en el sector tecnológico, sino en todos los sectores y ese es el primer cambio. El segundo cambio, que como digo, no está tan ligado al cíclico. Al ciclo. Entonces, como ves, nosotros pensamos que la tecnología evidentemente ha subido mucho este año, concretamente comentabas antes que ha subido alrededor de un 30%, pero sí que hay factores estructurales que creemos va a continuar, ¿no? Y pensamos que todavía estamos en una fase incipiente de crecimiento de ese tipo de compañías, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, esto ya un poco en cuanto a vuestras perspectivas, Gabriel, pero yéndonos ya un poco a lo que es desde un punto de vista ya de planificación de la cartera, ¿no? Para el Uh -huh. inversor. ¿Qué pros y contras consideras que tiene invertir en este sector frente a otros sectores? Vale, ¿Es más arriesgado, menos arriesgado? claro. Un poco para que la gente tenga también esa concepción más teórica, ¿no? Del Claro, sector tecnológico. pues aquí lo primero que siempre nos gusta decir es que son inversiones a largo plazo. Hay que tener una visión más a medio y largo plazo. Esto no se trata de invertir en compañías que lo hagan bien unos meses y que vuelvan a caer dentro de 2 meses y, digamos, estar en el día a día de las compañías, porque es un sector que es volátil, ¿no? Entonces, el primer punto, siempre tener una visión más a medio y largo plazo para poder invertir en este sector. El segundo punto que es relevante es que estás invirtiendo en compañías que lideran la innovación tecnológica en todos los sectores. Es decir, la demanda por ese tipo de compañías o ese tipo de fabricantes, por ejemplo, comentábamos antes los semiconductores, va a más. ¿Por qué? Porque la demanda no solo está concretada o centrada en un tipo de cliente, un tipo de demanda, sino que ya, digamos, esa demanda se ha amplificado. Eso es un tema bastante relevante. Y luego, otro tercero que también ha cambiado mucho en los últimos 5 años, 5 o 6 años, es que antes, cuando hablamos de tecnología, se centraba mucho básicamente en los ordenadores, ¿no? Bueno, pues ahora el sector ha cambiado muchísimo. Estamos viendo oportunidades de negocio, evidentemente en el software, pero también en el hardware y también en la tecnología, por ejemplo, aplicada al sector sanitario o, por ejemplo, los negocios en la nube. Nosotros pensamos que el negocio de todas las compañías que van a tener para usar la nube va a ser un negocio que está al alza y que va a ser bastante líder en cuanto a los crecimientos, en cuanto a beneficios. Por tanto, es un sector
que, digamos, te ofrece la capacidad de tener una demanda, digamos, en todos los sectores. Hay una demanda amplia, ha aumentado muchísimo y las compañías se han diversificado. Estás comprando negocios que van a ser rentables, que ya son rentables, pero sobre todo que son bastante diversificados también por sectores, no solo concreto en un tipo de negocio, ¿no? Y luego, contras, bueno, pues un poco lo hemos mencionado antes. La principal contra es que no es un sector para invertir hoy y salirse mañana, ¿no? Hay que tener paciencia. Es un sector donde lo estamos viendo todos los días, ¿no? Estamos viéndolo con la inteligencia artificial, ¿no? Esto ha venido para quedarse y creemos que existen bastantes oportunidades, por ejemplo, en esta temática de inteligencia artificial, pero que es algo nuevo, es algo incipiente. Entonces, para poder ver los beneficios, digamos, más sostenibles a largo plazo, hay que estar en la inversión. Esto es para clientes que tengan esa visión más a largo plazo. Aquel inversor que tenga una visión pues, más a corto, que quiera, digamos, obtener rentabilidades fáciles y de manera rápida, digamos que la tecnología no es un sector indicado para ello, ¿no? Ujú. Y bueno, uno de los fondos estrella de Columbia Threadneedle, precisamente, se centra en este sector, ¿no? Uno de vuestros buques insignia, ¿no? Me atrevería a decir, el Threadneedle Global Technology, que tiene además 5 estrellas de Morningstar. ¿Nos puedes hablar un poco de la estrategia, de la estrategia de inversión de este fondo? ¿Qué Sí, yo sabe creo que que invierte en el sector? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué filosofía? claro, perfecto. Pues mira, yo creo que una de las claves de poder tener una estrategia, como mencionabas, pues exitosa en ese sentido, ¿no? Que tenga unos rentables consistentes, es tener un equipo especialista. Nosotros, desde el punto de vista, en Colombia Tenerife gestionamos más de 20.000 millones solo en tecnología y está gestionado por un equipo que solo mira tecnología. Entonces, que tengas capacidades de inversión y que tengas analistas que solo miren ese tipo de compañías es digamos, un punto a favor o un punto diferenciador frente a la competencia, ¿no? Por poner un ejemplo, el responsable de la estrategia se llama Paul Wick, tiene más de 36 años y, como digo, solo ha hecho esto desde el punto de vista profesional, ¿no? Es una persona que es bastante conocida en este sector, ¿no? Tenemos 11 analistas que hacen este análisis desde el punto de vista de tecnología y lo que miramos, como comentaba antes, no es invertir en todas las compañías, no todo vale, ¿no? ¿Qué tipo de compañías, qué tipo de filosofía buscamos? Buscamos compañías que tengan, desde el punto de vista de capitalización, una capitalización mediana, es decir, no estamos invirtiendo en las grandes compañías, tenemos una infraponderación en las grandes compañías, en las grandes, en Microsoft, en Amazon, en Google. Tenemos exposición, pero no tanto como el índice, es decir, nuestro foco está centrado en compañías que tienen una capitalización más mediana, son compañías grandes, pero una capitalización mediana, y eso lo que tiene una ventaja clarísima y es que estás invirtiendo en compañías que desde el punto de vista de valoración tienen una valoración muchísimo más atractiva, ¿no? Estás dejando un poco al margen las grandes, las grandotas, lo que llamamos las FAN, Facebook, Amazon, Google, ¿vale? Y estamos invertidos en compañías donde se favorecen a ese crecimiento, son las, digamos, estamos comprando compañías de pequeña capitalización que sus clientes son las grandotas, ¿no? Las grandes compañías. Entonces, eso permite tener ratios de valoración muy atractivas con unos crecimientos similares de beneficios a las grandes, ¿no? Entonces, yo te diría tres conceptos claros. Uno, estamos invirtiendo en compañías con valoración atractiva. Otro punto con una capitalización mediana y otro con un sesgo importante a semiconductores. Como mencionaba antes, pensamos que en la industria de semiconductores hay bastantes oportunidades. Y luego el cuarto punto es compramos compañías de calidad. Dentro de compañías que invierten en tecnología son compañías pues, que tienen modelos de negocio muy difícilmente replicables, que tienen poca deuda y mucha caja, ¿no? Entonces, no todo, aquí hay dos tipos de compañías en el sector tecnológico. Unas que están muy endeudadas para poder cumplir con esos objetivos de crecimiento en beneficios y otras que tienen posiblemente unos beneficios en crecimiento menores, altos pero menores, como he dicho antes, mejores de los mercados en el que operan, pero que no están endeudadas. Bueno, pues eso precisamente son las compañías que queremos. Eso es lo que nosotros llamamos calidad, ¿no? Entonces, en entornos, por ejemplo, de tipos como estamos en el actual, aquellas compañías que están muy endeudadas, su coste en deuda, el coste que dedican para hacer cargo a esa deuda, pues aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que invertir en compañías que no tengan tanta deuda y que generen caja, ya son rentables, ¿no? Entonces, esto para que parece sencillo, no lo es, ¿no? Hay un universo grande, pero para eso necesitas, como comentaba antes, equipos especializados que puedan identificar estas oportunidades, este tipo de compañías, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son las principales posiciones del fondo y qué es lo que os gusta de ellas?
Pues mira, a cierre del mes pasado, tenemos una exposición significativa a semiconductores, alrededor del 37%. Eso significa una sobreponderación frente al índice del 10%, o sea que es una clara apuesta a semiconductores. Tenemos una posición en compañías de software del 24% y la última, digamos, la gran exposición, la tercera exposición importante que tenemos es a servicios de almacenamiento en la nube, que es alrededor del 10%. Por hablar de compañías concretas, bueno, pues las tres más grandes que invertimos es Lam Research, que es un fabricante estadounidense de semiconductores. Broadcom también es un fabricante que hace software para, para microchips, ¿vale? O sea que está todo relacionado con esto y tenemos una posición también importante en Microsoft. Tenemos una posición, como digo, importante en Microsoft, pero estamos infraponderados en Microsoft frente a su índice. ¿Y por qué Microsoft? Bueno, pues porque desde el punto de vista de valoración creemos que todavía tiene bastante upside, creemos que tiene bastante tendencia alcista en precio, pero sobre todo nos gusta que creemos que Microsoft va a ser el líder en cuanto a los servicios de almacenamiento en la nube. Esto para todas las empresas, lo estamos a día de hoy en todas las empresas. Hemos pasado de unos modelos, digamos que toda la información se grababa en hardware, bueno, pues ahora se va a grabar todo, absolutamente va a estar todo en la nube. Vas a poder acceder a toda información desde un iPhone, desde el ordenador, desde un laptop y independiente de donde te encuentres. Esto hace unos años era impensable, ¿no? Bueno, pues servicios como Microsoft te ofrece ese servicio y eso evidentemente pues tiene unos potenciales de crecimiento en cuanto a beneficios bastante altos, ¿no? Ujú. Y luego una cosa que se puede estar preguntando Uh -huh. los asistentes a este webinar o los que lo vean luego en diferido, es la inversión en un fondo de tecnológicas, Gabriel, o sea, en un fondo como el vuestro o en general, en el sector tecnológico, aunque sea a través del índice, ¿es para un determinado perfil de inversor o es un tipo de inversión que tiene cabida en cualquier cartera, siempre que esté correctamente diversificada? Claro, eso es. O sea, la pregunta, la clave aquí es, uno, tener en cuenta el nivel de inversor del cliente, es decir, qué capacidad de riesgo tienes tú con el cliente, y en función de eso, cualquier inversión en tecnología, siempre que tengas, la clave es esa visión a medio y largo plazo. Yo creo que eso es lo importante. Si tú eres un inversor que tiene una capacidad de riesgo superior a otro, bueno, pues podrías tener estructuralmente una posición en tecnología. Creemos que estás invirtiendo en el sector que va a ser claramente líder a futuro, o sea, tener eso en la cartera, pues muy probablemente a largo plazo vas a tener una capacidad adicional de rentabilidad, pero hay que medir muy bien qué peso le metes, ¿no? Si eres un cliente conservador, pues evidentemente el peso tendría que estar muchísimo más medido que si eres un cliente más agresivo. Pero respondiendo a tu pregunta, pues nos quedaríamos con la segunda, es decir, creemos que tener tecnología a nivel estructural en la cartera es relevante, pero hay que medir muy bien a qué nivel de riesgo o qué nivel de riesgo es capaz de aguantar el inversor y sobre todo esa inversión a largo plazo. Aquí el tiempo creemos que es clave para este tipo de inversiones, ¿no? Ujú. Y bueno, ya cambiando un poquito de tercio, que no es tampoco cambiar de tercio, porque una cosa no es incompatible con la otra, te quería preguntar por otro mercado, por el mercado de small caps, Uh que -huh. también hay small caps en el sector tecnológico, como es lógico, ¿no? Porque claro, vosotros al final en Columbia Threadneedle tenéis expertise en el sector tecnológico, hablábamos antes de que uno de vuestros productos estrella es precisamente este, ¿no? Pero también otro de vuestros fondos superventas es el Global Smaller Sí. Companies y también el American Smaller Companies, ¿no? O sea, también tenéis esta otra estrategia o este otro ámbito en el que sois particularmente expertos. ¿Podrías, Gabriel, darnos una breve pincelada sobre estos productos y también sobre Perfecto. cómo veis el mercado de small caps en la actualidad? Pues mira, empezando por la segunda pregunta, desde el punto de vista de small caps, de pequeñas compañías, nuestro equipo de carteras globales, que es el de asignación de activos, está súper positivo. Estamos sobreponderando el activo. Varios motivos. El primero es que desde el punto de vista de valoración está cotizando a día de hoy a tres valoraciones estándar por debajo de su media histórica. Es decir, si tú coges las compañías de pequeña capitalización frente a su valoración histórica, están cotizando a descuentos muy significativos, del orden del 33, del 30 y del 40%. Es decir, el nivel de entrada, pues tienes un potencial alcista bastante grande, porque el descuento de solo exclusivamente de unas compañías frente a su precio histórico es bastante atractivo. Pero si lo miramos en las pequeñas compañías con las compañías de gran capitalización, también el descuento es bastante grande. Yo te diría que es
el descuento más amplio que hemos visto en los últimos 5 años. Es decir, poder comprar compañías a precios tan baratos como los actuales no lo habíamos visto de los últimos 5 años. Por ese lado, el potencial alcista es bastante grande. Aquí la gran pregunta, por ejemplo, comentabas antes, nuestra estrategia Global Smaller Companies, que es una de las estrategias más conocidas, más reputadas en la industria, invierte en compañías también de capitalización. Son de pequeña capitalización, pero compañías de calidad, como lo hemos mencionado antes. ¿Qué es eso? Compañías que son líderes en su sector, son compañías que por algún tipo de motivo tienen una ventaja competitiva frente al resto, poco endeudadas y que generan muchísima caja. Aquí igual, hay que ser muy selectivos, no todo vale, ¿no? Entonces, tienes, por un lado, la valoración muy atractiva, tienes, por un lado, las compañías de calidad, que con la corrección del año pasado también están entrando a ratios de valoración bastante atractivas, pero insisto, tienen que ser compañías de calidad, ¿vale? O sea, no vale todo. Hay otras estrategias que tienen un sesgo más, digamos, de otro tipo, un poquito más agresivas, con compañías más endeudadas. Nosotros evitamos ese tipo de compañías, por ejemplo, que estén muy reguladas, que operen en mercados regulados, pues tampoco nos gustan, ¿no? Tienen que ser compañías, digamos, con modelos fácilmente replicables, pero que sean líderes por algo en su sector. Pueden ser por costes, sea líder porque tiene una estrategia de costes muy atractiva, o porque es el más grande, porque tiene digamos, todo el mercado, o porque tiene una estrategia o una filosofía de reducción de costes muy agresiva. Este tipo de cosas es las compañías que buscamos. Las compañías de Global Scope, de pequeñas Global Smaller Companies, invierten en compañías de calidad y pasando al mercado americano también estamos bastante positivos. ¿Por qué? Por un poco el argumento común a todas es que todas las small caps, tanto en Reino Unido como global, como en Europa, como en Estados Unidos, están cotizando a valoraciones de PERES muy atractivas, pero en el caso de nuestra estrategia americana tiene algo diferente frente a nuestros competidores. Y la gran diferencia es que es una estrategia que no se ve afectada ni positiva ni negativamente a la exposición sectorial. Entonces, cuando hay rotaciones sectoriales muy agresivas, por ejemplo, que pasa de tecnología a industriales, de industriales luego pasa al mes siguiente a utilities, de utilities pasa a industriales, ese efecto nuestro fondo no lo tiene en cuenta, es decir, no se ve afectado por esa rotación más de crecimiento a value. Entonces, nuestra mayor fuente de rentabilidad simplemente es la pura selección de valores. Entonces, construimos la cartera para que no haya efectos, para, digamos, ningún sesgo sectorial, ningún sesgo por factor influya, y entonces esto permite que cuando hay rotaciones o entornos de volatilidad como el actual, que pensamos, estamos en el entorno actual que hemos visto, pues si ves el primer trimestre, pues empezamos bien el año, luego se ha torcido un poquito más en el tercer trimestre. Estos entornos de volatilidad a este fondo concreto no le afecta, porque lo único que le afecta es la selección de valores, ¿no? Entonces, como ves, tenemos dos estrategias diferentes. La Global Small Caps invierte en calidad y la americana, digamos, su fuente principal de rentabilidad simplemente es la selección de valores. Y la verdad que los números son bastante consistentes a medio y largo plazo. Ujú. Luego, hablando también de otras estrategias de inversión, vosotros en vuestra gestora bueno, apostáis mucho por la inversión socialmente Sí, responsable. Le recordamos un poco a los asistentes al webinar y a los que nos están viendo después, que es un tipo de inversión que tiene en cuenta criterios más allá de los financieros a la hora de seleccionar exacto. las compañías, ¿no? Tiene en cuenta criterios como el gobierno corporativo de las empresas, su compromiso medioambiental, su compromiso social, etcétera, ¿no? Entonces, vosotros pues sois muy creyentes en este tipo de filosofía de inversión, que es perfectamente complementario, como es lógico, con los criterios financieros. Y en concreto a mí me llama la atención, Gabriel, que también lo centráis, o sea, o sea, porque la gente a lo mejor conoce, ¿no?, qué es esto de la ISR, de la inversión socialmente responsable, pero igual lo enfoca más desde la parte de la bolsa, ¿no?, de la renta variable, Sí. porque parece como que es más intuitivo pensar, vale, pues tengo que seleccionar compañías para mi fondo de bolsa y además de buscar aquellas con mejores ratios, pues, mejores perspectivas, pues también hago este filtro adicional de ISR. Pero vosotros además también lo hacéis a través de la renta fija, ¿no? Y de hecho tenéis Uh-huh. un fondo que se centra en la inversión en renta fija, pero con esta perspectiva, ¿no?, de inversión socialmente responsable, el CINDI del European Social Bond. Entonces, es un concepto que puede sonar un poquito desconocido, Sí. el de la renta fija responsable, pero que yo creo que merece la pena un poco que hablemos de él, ¿no? Porque es una cosa un poco más atípica dentro de lo que es la ISR, y yo creo que merece la pena que nos comentes un poquito, Gabriel, en qué consiste este fondo y Perfecto, pues en qué consiste este tipo de inversión. claro, pues mira, justo has dado en el clavo, es decir, que sí que parece que los inversores, cuando hablan de inversiones socialmente responsables o medioambientales, se centran más en la renta variable, pero precisamente una de las ventajas
en invertir en este tipo de bonos, que son bonos que siguen las siglas de ISR, es que la gran ventaja es que son bonos que están emitidos con la finalidad de ese impacto social o ese impacto medioambiental. Es decir, tú compras bonos, nosotros compramos bonos o gestionamos bonos, que sabemos que todo el dinero, toda la financiación de esos bonos va a tener un impacto concreto con un proyecto concreto. Entonces, aunque no parezca sencillo de explicar, pero realmente es mucho más medible, más fácilmente medible, medir un bono cuya financiación sabes que va a ir concreto a un impacto social, a un proyecto concreto, se puede medir más fácilmente que, por ejemplo, que en la renta variable, donde es, digamos, es es un concepto más abstracto, ¿no? Entonces aquí invertimos en bonos que están emitidos exclusivamente para que tengan un impacto social, medioambiental o sostenible, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto, para poder hacer esto, pues esto no es sencillo, como comentaba antes, esto no es sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros tenemos equipos especialistas que solo se encargan de dar un rating interno, nosotros damos nuestro rating interno a bonos emitidos por cualquier compañía, pero no solo nos centramos en bonos verdes, que posiblemente pues nuestros oyentes estarán muy acostumbrados a ver bonos verdes. Bueno, pues hay mucho más bonos, ¿no?, en el mercado, no solo bonos verdes. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, gracias a estos analistas, de poder un rating interno desde el punto de vista de bono verde, desde el punto de vista de bono sostenible, desde el punto de vista social. Un bono social, por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues un bono que se emite para mejorar el nivel de renta de una clase social en concreto, ¿no? O para poder fomentar en una área concreta en Europa, normalmente estas emisiones son europeas, para que aumente el número de hospitales en una región concreta. Entonces, son proyectos que son muy concretos, que se pueden medir fácilmente, pero evidentemente necesitas un equipo de analistas que te puedan medir qué grado de impacto tiene esa mejora, ese proyecto social, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de 25 analistas que solo miden ese ratio o ese impacto social y, como bien mencionas, es algo muy nicho, es algo muy diferente. En este sentido, nosotros gestionamos alrededor de 3.000 millones solo en este tipo de estrategias, que son bonos de alta calidad. Aquí no estás comprando bonos de high yield o bonos basura, son bonos de alta calidad. Eso significa que la probabilidad de impago es bastante baja, por no decir nula, ¿vale? Entonces estás comprando bonos de alta calidad, pero que además tienen esa pata, digamos, de impacto social, ¿no? Por poneros también un ejemplo claro, ¿qué rentabilidad por dividendo está ofreciendo a día de hoy estas estrategias? Bueno, pues desde el punto de vista financiero, digamos, estarías invirtiendo en bonos de alta calidad, es decir, que de impago bastante baja, pero están pagando una rentabilidad por dividendo alrededor superior al 5%, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, desde el punto de vista financiero, digamos, estás invirtiendo en una estrategia defensiva porque la capacidad de impago es bastante nula, pero te dan una rentabilidad por dividendo del 5% y adicionalmente cumples con ese objetivo de impacto social, ¿no? Entonces creemos que, digamos, que es una forma de invertir no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social o medioambiental, bastante bueno para la sociedad, ¿no? Ujú. Y bueno, ya que estamos hablando de renta fija, Gabriel, Uh -huh. ¿qué perspectivas tenéis desde Trinidad para el mercado de bonos? ¿O dónde pensáis que podrían concentrarse las Pues principales en los oportunidades? mercados de bonos, básicamente, pues desde el punto de vista de gestión de activos, nosotros creemos que hay bastantes oportunidades en renta fija de investment grade, que son los bonos de alta calidad, ¿no? Y bonos de crédito. Si cogemos gobiernos o crédito, preferimos más en comprar compañías, crédito emitido por compañías, pero que sean de alta calidad. ¿Eso qué nos permite? Bueno, nos permite que en entornos de volatilidad estos bonos suelen comportarse bien, es decir, desde el punto de vista relativo frente a sus índices, protegen en caídas, pero en periodos alcistas de renta fija, digamos que la rentabilidad por dividendo, lo que llamamos LATIR, pues la verdad que con este rally que hemos visto tanto de subidas de tipos, los últimos bancos centrales, del último año, pues la verdad es que ya estás hablando de invertir en bonos con compañías de calidad, que su capacidad de impago es bastante baja, que están una rentabilidad por dividendo superiores al 5% prácticamente sin mucho riesgo. Riesgo hay porque es un riesgo emisor, hay un riesgo emisor ahí, pero digamos la capacidad de coger rentabilidades con un riesgo relativamente medio es bastante alta. O sea, digamos que tenemos bastantes oportunidades. ¿Qué no nos gusta dentro de renta fija? Bueno, no nos gustan las compañías basura. O lo que leamos, esa palabra a mí no me gusta mucho, leamos bonos high yield, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que si estamos en un entorno de recesión, ya no entro en el debate si es una recesión suave, una recesión más dura, pero en entornos de recesión
la capacidad de impago de las compañías se empeora muchísimo. Entonces, invertir en bonos de high yield o que lo llamamos nosotros en España lo traducimos como bonos basura, pues creemos que hay un riesgo implícito ahí que a lo mejor un bono de high yield te está pagando alrededor del 6-7%, nosotros pensamos que debería pagarte mucho más, ¿no? Para ese riesgo que estás asumiendo. Entonces, desde el punto de vista de renta fija, sin duda estamos sobreponderando renta fija, pero sí que nos centraríamos, como he dicho, en crédito, en el que estaríamos comprando compañías de calidad, evitarle high yield y estamos empezando a comprar gobiernos. Creemos que comprar vencimientos un poquito más largos tiene todo el sentido. A estos tipos, el Banco Central Europeo hace 2 semanas ya ha dicho que ha parado de momento la subida de tipos. Bueno, pues eso beneficia a empezar a coger vencimientos un poquito más largos. ¿Quiere eso decir de coger vencimientos muy largos? No, pero de bonos de corto plazo sí, pero ir poquito a poco ir comprando vencimientos un poquito más largos y creemos que eso a largo plazo, siempre, por favor, siempre tener esa visión más a medio y largo plazo, creemos que es una apuesta ganadora, ¿no? Ujú. Y bueno, ya por tocar todos los palos, Gabriel, ya que te tenemos aquí, bueno, Threadneedle, es verdad que Columbia Threadneedle es una gestora americana, pero parte de su ADN es británico, ¿no? Sí. Por la parte de Threadneedle. Y como tal, pues también parte de vuestro expertise se localiza en este mercado, ¿no? En Reino Unido. Entonces, no quería desaprovechar la ocasión de que te teníamos aquí para preguntarte un poco por la bolsa británica. Sobre todo Bueno, en esta era post-Brexit en la que nos encontramos, ¿cómo está la bolsa británica? ¿Es pues interesante? ¿Hay alguna a oportunidad? ¿O ver, cómo lo pues, veis? pues mira, la bolsa británica, si hacemos un poco de dónde venimos, pues ha estado bastante penalizada, ¿no? En el pasado, ¿no? ¿Y por qué? Pues el primer motivo que comentábamos antes fue hace 3 o 4 años el Brexit, pero eso digamos que ya se penalizó al mercado por el Brexit. Y el segundo factor, que eso ya está en precio, es decir, el mercado ya lo ha metido en precio. Y el segundo factor, este año y el año pasado, sobre todo el año pasado más que este año, ha sido que los niveles de inflación en Reino Unido han sido mucho más altos de lo esperado, frente a Estados Unidos y frente a Europa. Es decir, que Reino Unido ha tenido, digamos, sus problemas propios en cuanto a la inflación. Eso ha hecho que esos niveles tan altos o tan inesperados de inflación altas en Reino Unido ha hecho que, digamos, el mercado les penalizase bastante, ¿no? Eso nosotros desde el punto de vista de Convertenir pensamos que ya, digamos, ya hemos visto lo peor. Esto como todo, ¿no? Sabéis que el mercado pues se adelante, lo mete en precio rápidamente. Nosotros pensamos que esos dos factores, el Brexit y datos de inflación subiendo y subiendo más de lo esperado, digamos que ya, digamos, debería pararse. Eso debería de estabilizarse y por tanto a niveles de valoraciones está cotizando a Pérez, como comentábamos antes, bastante atractivos. Estamos hablando de descuentos del 30 al 40% frente a su historia. Entonces, para aquellos inversores que tengan una visión, que sean inversores de renta variable, que quieran tener exposición a un mercado un poquito más nicho, no tan, digamos, no tan conocido como, por ejemplo, puede ser el IBEX o Europa, ¿no? El Eurostoxx 500, tener una exposición a niveles de valoración como lo estamos ahora en Reino Unido, teniendo en cuenta que pensamos que la inflación en Reino Unido, ya hemos visto lo peor, que puede seguir a niveles muy, muy altos, pero digamos estabilizándose, puede tener todo el sentido para carteras digamos, más de renta variable, digamos, ¿no? Y con esa visión más a largo plazo. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí pensamos, estamos desde el punto de vista de gestión de activos, de asignación de activos, estamos sobrepoderando Reino Unido, pero tenemos que tener esa visión un poquito más a largo plazo porque sí que va a haber volatilidad. Si mañana sale un dato mañana mismo de inflación un poquito superior a lo esperado, pues ese mercado va a sufrir, ¿no? Nosotros, con esa visión más estabilizándose de inflación a largo plazo, creemos que tiene todo el sentido tener Reino Unido, pero siempre con esos, digamos, con esos peros que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Y bueno, por último ya me gustaría terminar preguntando cuál es vuestra visión, en la visión de Columbia Threadneedle, para los mercados en su conjunto, en el medio plazo, Gabriel. ¿Esperáis que continúe la buena racha bursátil, que se produzca otra corrección? ¿Qué mercados, estrategias, sectores Mm. consideráis que lo pueden hacer mejor?
Pues mira, aquí si tenemos, digamos, poniendo el ejemplo, si tenemos una cartera global que invierte tanto renta variable con renta fija, digamos, nuestro equipo desde Columbia Threadneedle pensamos que hay que tener bolsa, hay que seguir teniendo exposición a renta variable, pero no de manera agresiva. ¿Eso qué significa? Bueno, tenemos una posición neutral, es decir, dentro de una cartera global que pueda invertir en renta fija, en renta variable, pues sería seguir teniendo renta variable, porque pensamos que los beneficios, el mercado, digamos, ha esperado, o digamos, lo que esperaba el mercado ha sido más negativo de lo que estamos viendo, ¿no? Creemos que de momento los beneficios van a aguantar, tanto este trimestre como el que viene, pero que posiblemente a lo mejor el año que viene ya empiezan a verse números un poquito más flojos, ¿no? Eso, digamos, puede ser negativo para la bolsa, pero creemos que como, digamos, vamos a estar este trimestre, el que viene, pues con beneficios, digamos, no tan malos como el mercado está descontando, posiblemente tenga sentido tener renta variable, es decir, desde el punto de vista de cartera, tener renta variable sí, no tan agresiva. Dentro de renta variable nos gusta ese sesgo a calidad que hemos mencionado alta. ¿Por qué? Porque estas compañías, cuando hay volatilidad, digamos que caen menos que el mercado y por tanto tienes exposición rentable de una forma moderadamente conservadora, más conservadora. Y dentro de la renta fija, si hay que tener algo, pues es renta fija. Estaríamos sobreponderando renta fija, nos gusta mucho el crédito, nos gusta bonos de buena calidad, de alta calidad, como hemos mencionado antes. Y por sectores, pues nos gusta tecnología, nos gusta el sector de salud, nos gustan algunas compañías industriales y evitaríamos mercados regulados, por ejemplo, como las eléctricas, ¿no? Ahí, digamos, creemos que el riesgo regulatorio no lo queremos tener en cartera y, digamos, para un entorno posiblemente de recesión suave o recesión severa, veremos lo que ocurre, pero digamos de desaceleración en la economía, pues el mercado regulado puede tener algún tipo de riesgo, entonces nos gustan evitar ese tipo de sectores y nos gusta ese sesgo también a pequeñas compañías también de calidad y luego por regiones pues tenemos una visión constructiva en Estados Unidos, en Europa y también en Japón. Dentro de, digamos una inversión más global pues Japón creemos que está haciendo los deberes. Los beneficios en Japón esperamos que sean de los que más posiblemente sorprendan al alza y tenemos para aquellos clientes que tienen una posición un poquito más global pues tener sobreponderado en Japón, en Reino Unido, creemos que tiene todo el sentido. Ujú. Bueno, pues yo creo que con esto, ya con esta entrevista ya hemos hecho así un repaso bastante general. Hemos hablado un poco en profundidad de todo este tema del sector tecnológico. También hemos hecho un poco un repaso a otras áreas del mundo de la inversión y de los mercados que, bueno, pues que vuestro expertise es mayor. Y ahora, si te parece, abrimos un poco el turno de preguntas. Nos han ido dejando ya alguna en el chat. De todos modos, si los asistentes pues quieren formular alguna más, ya saben que lo pueden hacer. El tema del webinar es el sector tecnológico, pero si es otra duda relacionada con los mercados, con la bolsa o con la propia gestora, con los productos de Threadneedle o incluso sobre las finanzas personales y la educación financiera, pues ya sabéis que nos tenéis ahora a vuestra disposición, o sea que podéis aprovechar la oportunidad. Y bueno, una de las preguntas que nos están haciendo, Gabriel, nos pregunta alguien, mira, tenía una pregunta sobre los datos de rentabilidad que aparecen eh, pues tanto en MyInvestor o en Morningstar, por ejemplo, sobre el fondo Trinidad Global Technology o cualquier otro. Uh -huh. Y dice, actualmente aparece una rentabilidad de 17,63 a un año. ¿Esto qué significa exactamente? ¿Que si hubieran metido 100 euros el día 7 de noviembre de 2022, entonces hoy esos 100 euros se habrían convertido en 117,63 euros? ¿O a eso hay que restarle comisiones u otros? Bueno, si quieres contesto yo y luego tú... Vale. ¿Vale, Gabriel? Genial. Bueno, pues mira, efectivamente la rentabilidad del fondo se va a sumar a la inversión que tú hayas hecho. En el caso de las comisiones, lo bueno que tienen los fondos de inversión es que las comisiones se restan diariamente del valor liquidativo del fondo. Entonces, como estas rentabilidades se calculan en función de la revalorización que se haya producido en ese valor liquidativo, pues ya son netas de las comisiones, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que nos está diciendo el valor liquidativo de un fondo? Pues nos está diciendo todos los activos en los que invierte ese fondo. Dentro de todos esos activos, que en este caso, imagínate, es el fondo de tecnológicas de Threadneedle. Bueno, pues todas las acciones de compañías tecnológicas de Threadneedle, ¿no? Te va reflejando el valor liquidativo, cómo suben, ¿no? O bajan, o cómo evolucionan esas compañías en bolsa. Entonces, el valor liquidativo refleja esto, ¿no? El patrimonio bajo gestión del fondo y le resta
día a día, el trocito que le corresponda respecto a los 365 días del año, le resta día a día las comisiones, que como sabéis, en un fondo de inversión pues son principalmente la comisión de gestión, la comisión de depositaría y también pues, otros gastos menores que al final se engloban en una ratio que se llama TER. Y entonces, pues eso, o sea, esta revalorización que veis cuando veis pues, nuestra página u otros proveedores de información o expansión o lo que sea, pues ya tendrían netas estas comisiones. Ahora, ¿qué otras comisiones sí que podríais tener en cuenta? Las del comercializador. Si estáis invirtiendo en este fondo a través de MyInvestor, no hay comisiones adicionales porque nosotros no las aplicamos. Nosotros no aplicamos comisiones ni por compraventa de fondos, ni por mantenimiento de los fondos en cartera, ni por nada, ¿no? O sea, tú te vas a llevar lo que se revalorice tu fondo. Nosotros no te vamos a meter ninguna comisión intermedia, ni tampoco te vamos a cobrar ninguna comisión por abrirte una cuenta de valores con la que invertir en este fondo. Pero otros comercializadores sí pueden hacerlo. Entonces, si vosotros invertís a través de otro comercializador, pues consultad las condiciones que os ofrecen, porque, por ejemplo, hay una comisión que ahora se ha puesto muy de moda, perdonadme la expresión de ponerse de moda, se ha vuelto muy popular, que es una comisión que han bautizado como comisión de custodia. Entonces, algunos comercializadores, algunos bancos aplican un porcentaje a los clientes por el mero hecho de invertir en fondos. Y entonces, un porcentaje de la inversión que hagan en fondos se la queda al banco y lo conceptualizan como comisión de custodia. O yo qué sé, a lo mejor hay otros bancos u otros comercializadores pues, que cobran comisión por traspasar el fondo o por vender, lo que sea. Bueno, pues esas ya dependen del comercializador, con lo cual pues estudiad también un poco las características que tiene el banco a través del cual invertís. Y una última cosa, ¿esta rentabilidad va neta a tu bolsillo? Falta Hacienda. Entonces, suponiendo que vendieras, suponiendo que dices, uff, qué fenomenal, este 17% me lo quiero llevar ya crudo, crudo, tampoco te lo llevas. O sea, tenéis que tener en cuenta que a estas rentabilidades siempre hay que restarle, bueno, pues la tributación, que va a variar en función del conjunto de las plusvalías que hayáis tenido ese año, de si las vais en un momento a aprovechar para neutralizar pérdidas, etcétera. La fiscalidad de cada uno ya puede variar, ¿no? Las circunstancias de cada uno son distintas y no se puede decir exactamente esos 17 euros se te quedan en tal, sino que depende del inversor. Pero bueno, que tenéis que tener siempre en cuenta Hacienda en este sentido. Mira, otra pregunta que nos hace Gabriel. Esta ya, Ujú. reboto a ti directa. Dice, ¿nos pueden comentar la filosofía del Trinity del Global Focus? Sí, mira, nosotros el Trainee de Global Focus es un fondo de renta variable global que invierte en grandes compañías. Igual que hemos hablado durante la charla de invertir en pequeñas compañías, tenemos una estrategia que sería la equivalente en grandes compañías. ¿Y en qué invierte? Bueno, son compañías de calidad, es decir, que tienen una ventaja competitiva frente a sus competidores, que tienen capacidad de fijar precios, que yo creo que en un entorno de inflación como el actual pues es bastante relevante. Es decir, si puedes subir los precios, tu balance, digamos, es más sólido que otros que no puedan hacerlo. Tienen poca deuda y ya generan caja, ¿vale? Entonces, inviertes en compañías muy grandotas, pero encima con ese sesgo a calidad. Importante también, este fondo es de los más conocidos que tenemos o de los más conocidos que tenemos en la industria. Tiene más de 10 años de track record de historia. El gestor que lo gestiona es muy conocido en Reino Unido, es bastante, digamos, bastante reconocido, se llama David Dadin. Y como digo, es un equipo que lleva gestionando esta estrategia desde el lanzamiento. Y esto es bastante importante porque normalmente en fondos suele haber cambios de equipos. Este equipo siempre ha sido el mismo, lo será y esperemos que siga continuando. Las rentabilidades de este fondo son bastante atractivas, son bastante buenas. Y como digo, es invertir en calidad, renta variable global y esa inversión a largo plazo. La rentabilidad media que ha dado en los últimos 10 años supera el 12% anual, ¿vale? Entonces, las rentabilidades son bastante atractivas. Echarle un vistazo porque la verdad que merece la pena que lo veáis, vamos, que lo miréis. Ujú. Bueno, recordarle a los asistentes, pueden seguir haciendo preguntas a través del chat. Lo digo porque veo que alguno levanta la mano. La fórmula que utilizamos es esta, así que si queréis, pues ya sabéis que podéis preguntarnos a través del chat las dudas que os vayan surgiendo. Yo te quería preguntar también, Gabriel, con respecto al tema de generar alfa, ¿no? Porque Uh hay -huh. como, ya sabéis, que hay como una especie de lucha, ¿no? Entre
de conflicto quizá entre la gestión pasiva y la gestión activa, ¿no? Y están los grandes defensores de la gestión pasiva o indexada y los grandes defensores de la gestión activa, cuando en verdad tampoco hay que elegir, ¿no? Se puede hacer una Exacto. cartera perfectamente complementaria entre unos productos y otros productos. Entonces, los defensores de la gestión pasiva o indexada argumentan que, claro, que batir al índice, que es complicadísimo, que es muy difícil, que para qué molestarse, etcétera. Entonces, yo te quería preguntar sobre este tema, Gabriel, ¿cómo Ujú. lo veis vosotros, ¿no? Si consideráis que son dos estilos efectivamente tan contrapuestos, ¿no? Como parece, o si son complementarios, y sobre todo también, ¿cuál creéis que vosotros que es la receta para batir al índice, ¿no? Porque vosotros que hacéis gestión activa, ¿cuál creéis que es la clave para conseguir hacerlo mejor Pues que el índice? bueno, pues la verdad que me encanta que me hagas esta pregunta porque es la verdad que es bastante relevante, ¿no? Mira, yo respondiendo directamente, yo creo que son complementarios, ¿vale? Por ejemplo, depende, ¿eso qué significa? Bueno, pues depende en qué mercado utilices gestión activa y en qué mercado utilices gestión pasiva. Por ejemplo, mercados muy eficientes, como por ejemplo en renta variable americana de grandes compañías, pues es difícil batir el mercado, pero no porque no haya capacidades de poder batirlo. Habrá momentos puntuales que se podrá batir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la gestión activa para el mercado americano tiene sentido si quieres, por ejemplo, hemos hablado antes del mercado americano de pequeñas compañías. A largo plazo, bate siempre el mercado de pequeñas compañías, ¿no? Hay compañías que baten y hay compañías que no. Pero si tú quieres tener una exposición pues, relevante a Estados Unidos sin, digamos, sin complicarte mucho, con un riesgo asumido al mercado, pues quizás en renta variable americana tiene más sentido un ETF, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado europeo está comprobado que la capacidad de batir al índice es más alta, es más, digamos, hay más estrategias a nivel europeo que puedan batir al índice, ¿no? En emergentes, pues también. ¿Por qué? Porque son mercados menos eficientes. Se ve muy claro con emergentes. Cuanto más ineficiente es el mercado, más fácil es batir al mercado, ¿no? Y en Europa, pues digamos, es eficiente, pero menos eficiente que Estados Unidos. En Europa también se puede batir al mercado. A nivel global, que inviertes en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y emergentes, nosotros del mundo Trend tenemos estrategias que baten consistentemente al índice. Por ejemplo, la estrategia de Global Technology. A 10 años, el fondo, lo tengo aquí, ha dado un 20% y el índice ha dado un 18%. ¿Eso qué significa? Que durante 10 años en media hemos batido más del 2,5% todos los años al índice, o sea, se puede batir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de construir la cartera, nosotros, desde luego, nosotros con Better Leader somos puros en gestión activa, creemos que tenemos la capacidad de poder batir al índice y la gran pregunta aquí es, ¿cómo se hace? Bueno, pues para eso tienes que tener equipos de analistas muy especializados. Es decir, esto no es fácil. Quien te diga que es fácil, pues no es cierto, es complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una gestora de gestión activa y otra? Bueno, pues la capacidad de analistas que tengas y la capacidad de cobertura que tengas de encontrar esas oportunidades. Entonces, yo creo que no, digamos que no es ETFs versus gestión activa, sino que todo lo contrario, son complementarios, ¿no? A nivel de riesgo, de hecho, te diversifica muchísimo la cartera, ¿no? Porque muchas veces nos centramos siempre en la rentabilidad, pero también hay que ajustar por riesgo. Es decir, no es lo mismo conseguir un 2% de rentabilidad con el triple de riesgo que conseguir un 2% de rentabilidad con muy poco riesgo, ¿no? Eso hay que también valorarlo. Y la gestión activa te permite conseguir rentabilidades posiblemente superiores al mercado, pero incluso con menor volatilidad, ¿no? Con menor riesgo. Ujú. Luego pienso yo, esto ya es opinión mía, Gabriel, que no todas las gestoras pueden ser buenas en todo, ¿no? Quiero decir Exacto, que también hay que ser conscientes de cuáles son los niveles, o sea, en qué es buena, en qué está muy especializada cada gestora y recurrir a ella pues para ese tipo de estrategia, para ese tipo de activos. Yo por eso también cuando entrevistamos gestoras en los webinars, pues me gusta que además de centrarnos en el tema del webinar, pues se hable un poco también de esas áreas de claro, expertise, porque todas las gestoras tienen uno, dos, tres, depende del tamaño de la gestora, la vuestra es que es muy grande, pues tres, cuatro máximo áreas en las que son muy buenos. Y muy claro. buenos, O por lo que sea, tú comentas también, ¿no? Porque mira, es que claro, justo esto es nuestra especialidad. Tenemos mucha gente dedicada a esto, mucha experiencia haciendo esto y nuestros productos sobre estas exacto, estrategias pues lo reflejan porque es que nos hemos centrado en esto, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no se puede ser bueno en todo y por eso es tan buena la arquitectura abierta. Por eso es bueno también poder tener una oferta de producto en la que puedas invertir en fondos de cualquier gestora y así puedas escoger aquella gestora
ya sea grande, pequeña, boutique, española, extranjera, que sea muy buena en el producto que te interese, ¿no? Porque es muy difícil que una sola gestora te vaya a ofrecer productos muy buenos, muy competitivos y que batan al índice en cualquier mercado. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Nosotros, como hemos mencionado y nos conocéis, ¿no? Somos especialistas en gestión de activos, en renta variable global, hacemos inversión en calidad y en pequeñas compañías. Es lo que hacemos y no hacemos nada más. Entonces, la gran diferencia o por qué nosotros tenemos estrategias que son reconocidas, el mercado no lo reconoce, precisamente por esa capacidad de análisis que tenemos. Por ponernos una cifra, tenemos más de 150 analistas solo en renta variable global, para que os hagáis una idea de la capacidad de analistas que tenemos que solo miran compañías, no hacen otra cosa, ¿no? Entonces, y no hacemos ETFs, pero no es un debate en contra de ETFs, sino que nosotros simplemente un poco en la línea, que estoy totalmente de acuerdo, somos especialistas en esto y vamos a seguir haciendo esto y creemos que podemos aportar valor, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y ya me gustaría terminar el webinar de hoy, Gabriel, ya entrando un poquito más en mi negociado, que es la educación financiera, que Uh -huh. además yo creo que vosotros desde Columbia Threadneedle pues apostáis por esto. Bueno, tu propia presencia en el webinar de hoy también es señal de ello, ¿no? De que queréis participar en webinars educativos y aclarar conceptos y contar lo que sois y cómo sois desde una perspectiva muy divulgativa y muy educativa y no tanto comercial. O sea, tenéis esta vocación. Entonces, desde el punto de vista de educación financiera, y ya centrándonos en España, ¿tú cómo ves el mercado español? ¿Cuáles crees que son nuestras asignaturas pendientes en materia de educación financiera? Porque como sabes, según las estadísticas al menos, nuestro nivel de educación financiera está por debajo de nuestros homólogos de la OCDE o de Europa, ¿no? O sea, estamos por debajo. Entonces, ¿qué crees que nos pasa en ese sentido? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Pues mira, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros desde Comunidad Líder, como mencionamos, nosotros apostamos por esta educación financiera. Nosotros pensamos que es básica. Hay que saber lo que es un fondo. Sería muy bueno saber lo que es un fondo de inversión, saber cómo funcionan las comisiones, saber lo que es una TIR de un bono, saber lo que es la duración, los vencimientos, cómo afectan los vencimientos a los bonos. Porque a todos, en el día a día, nuestras finanzas personales nos afectan a todos, ¿no? Entonces, poder tener esa capacidad, y yo creo que esto ayuda mucho en My Investors, con este tipo de webinars, ayuda muchísimo a poder entender bien qué es un fondo de inversión, porque muchas veces suena como algo que pertenece al mundo anglosajón, pero no es cierto. Por ejemplo, en España hay muy buenos gestores, tenemos muy buenos analistas, tenemos capacidades de inversión muy buenas, pero sí que es verdad que sí que vemos ese déficit de conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista tanto de renta variable, quizás la renta variable la gente está más acostumbrada a lo que es un dividendo, pero por ejemplo en renta fija sí que parece que hay digamos, siendo un cliente inversor, que normalmente el cliente español es muy conservador, el conocimiento que pueda tener en temas de renta fija pues es bastante limitado, ¿no? Y nosotros encantados que nos invitáis todas las veces que queráis para poder apoyar esta iniciativa, porque la verdad que lo vemos muy relevante y sobre todo, por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora un acuerdo para poder educar en definiciones financieras también para los más pequeños, ¿no? Creemos que hay que tener una educación pequeña desde que si nuestros hijos en los colegios pudiesen hablar de estos temas financieros sería ideal, Y ¿no? bueno, tampoco les pido yo que hablen de la duración de un bono, Eso no, pero sería ir meterlo un poquito, pero ¿no? Ir metiéndolo poco a poco, ¿no? Y sí, sería muy relevante, ¿no? Muy importante. desde luego que sí. Yo ya aprovechando, he puesto en el chat el link al blog de educación financiera de MyInvestor, que es un blog además completamente educativo, no es comercial. Ahí vais a poder encontrar contenidos, pues eso, divulgativos, educativos, explicativos sobre todo tipo de conceptos como los que ha estado mencionando Gabriel antes, sobre la renta fija, la duración, la TIR. Hay cosas, el mundo de la renta fija es un gran desconocido, un grandísimo desconocido para la mayor parte de los inversores y es un activo del que no podemos prescindir porque tenemos que complementar nuestro nivel de riesgo con renta fija, es que no nos queda otra, no podemos invertir Mm. solamente en renta variable. Entonces, tenemos que invertir en renta fija, aunque sean pequeñas dosis, y eso, oye, pues lo ideal es que supiéramos un poco cómo funciona, aunque luego nos pongamos en manos de un gestor profesional para que nos gestione el fondo o en manos de una cartera. Mm. Nosotros, la Investor, dentro de los muchos productos y servicios que ofrecemos carteras llave en mano, por así decir, un robo-advisor que te da la cartera de fondos ya hecha. Pero aunque inviertas en una cartera de fondos ya hecha, es bueno que sepas cómo funciona la renta fija, cómo funciona la renta variable, por tu cultura personal y por tu tranquilidad personal como inversor y para que luego cuando los mercados pues hacen las cosas que hacen,
te quedes tranquilo y lo entiendas y sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Así que, bueno, pues os invitamos también un poco a seguir aumentando vuestra cultura financiera. Ahí os dejo el link del blog. En este blog, mañana encontraréis la grabación del webinar de hoy. En la parte de webinars, todos nuestros webinars los colgamos siempre en el blog y en nuestro canal de YouTube. Y también en nuestra parte de podcast, que tenemos podcasts educativos, además de los podcasts educativos, también colgamos el audio de los webinars, con lo cual este webinar también lo vais a poder consultar, los que no hayáis podido asistir o los que queráis revisar la información a partir de mañana, tanto en el blog como en las principales plataformas de podcast, como iVoox o como Spotify. Y bueno, pues por nuestra parte ya nada más, solo me queda agradecerte, Gabriel Simón, director de ventas para el mercado ibérico de Columbia Threadneedle. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias, un placer. y muchísimas gracias también a los asistentes por compartir su tiempo hoy con nosotros. Que paséis una muy buena tarde.